Una niña de 10 años desaparece en el camino a casa. Días después, la familia comienza a recibir llamadas extrañas. Nadie dice nada, solo suena una canción y la llamada se corta. Una carta llega por correo. Las palabras no fueron escritas, fueron recortadas y pegadas ahí. El secuestrador exige dinero y la policía cree que todavía hay tiempo. Pero lo que ellos no sabían es que ese niño ya estaba encerrado en un lugar donde nadie jamás lo escucharía. Soy Marcos Campos y hoy vamos a conocer la historia de un niño cuya desaparición cambió para siempre a una pequeña ciudad de Alemania. Deja tu like, comenta aunque sea un emoji y vamos a los hechos. Nacida el 24 de noviembre de 1970 en Alemania, Ursula Herrmann era descrita por todos como una niña inteligente, amable y llena de vida. Ella era la menor de 4 hijos, le gustaba mucho la gimnasia y practicaba piano. Ella creció en una familia unida en una región tranquila, cerca del lago Ammersee, en Baviera. Pero esa aparente vida tranquila en familia, todo dentro de lo normal, cambiaría un martes, 15 de septiembre de 1981. Cuando Úrsula tenía apenas 10 años de edad, nada en ese día indicaba que esa sería la última vez que Úrsula volvería a casa. Parecía ser un día como cualquier otro. Úrsula acababa de regresar a la escuela después de las vacaciones de verano y después del primer día de clases volvió a casa normalmente, como siempre lo hacía. Estuvo practicando piano con su hermano en casa y luego tomó la bicicleta y fue a la clase de gimnasia que quedaba cerca de su casa. Después de que terminó la clase, Úrsula fue a la casa de su tía, donde había planeado cenar, y salió de ahí poco antes de las 7:30 de la noche, antes de que empezara a oscurecer. El camino hasta su casa tomaba alrededor de 10 minutos a través de un bosque. Era un camino que ella recorría siempre, aunque aparentemente parecía muy peligroso y sombrío. Pero esta vez ella no llegó a casa. Era un trayecto corto, conocido por todos y considerado seguro para todos en esa región. Poco antes de las 8 de la noche, la mamá de Úrsula llamó a su tía para saber qué estaba pasando. Le informaron que su hija ya había salido de ahí hacía casi media hora y como ya debería estar en casa, el pánico se apoderó de la familia casi instantáneamente. El papá de Úrsula fue hacia la casa de su hermano, siguiendo el camino que ella solía recorrer, pero no se encontró ninguna señal de la pequeña Úrsula. Entonces llamaron a la policía y rápidamente se formó un equipo de búsqueda para encontrar a la niña que estaba desaparecida. En ese momento, la policía todavía trataba el caso como un posible retraso de la niña. Algo podría haber pasado, pero aún nadie lo sabía. Nadie imaginaba en realidad que se trataba de algo mucho peor. Amigos, familiares, vecinos y conocidos se unieron para ayudar a la policía local y también al cuerpo de bomberos que estaban ahí trabajando para encontrar a la niña. La noche estaba completamente oscura, no había luna y la vegetación era densa. Para aumentar la confusión, empezó a caer una fuerte lluvia y trajeron perros rastreadores para intentar seguir el rastro que la niña pudiera haber tomado. Poco antes de la medianoche, uno de los perros identificó positivamente el olor de Úrsula. Entonces llevó a la policía dentro de ese bosque. Hasta ese momento no se había encontrado ninguna pista concreta, pero eso estaba a punto de cambiar. Allí encontraron una pequeña bicicleta roja a unos 20 metros de un camino de tierra y pronto quedó claro que la bicicleta era de Úrsula. Su olor se detuvo donde estaba la bicicleta y sabiendo que la lluvia afectaría a los perros rastreadores, la búsqueda se intensificó a pie con muchos voluntarios. Por la mañana entonces las noticias de la niña desaparecida estaban por todas partes. Cientos de personas salieron a registrar el área. La policía llamó a buzos que buscaron en el lago Ammersee, pero sus esfuerzos no trajeron más pistas. Simplemente se esfumó, desapareció. Pero sabemos que no es tan simple, ¿verdad? El 17 de septiembre, 2 días después de que Úrsula fue vista por última vez, su familia, la familia Herrmann, empezó a recibir llamadas extrañas relacionadas con la desaparición de su hija. Mientras esperaban en casa, desesperados por noticias sobre la niña y recuperándose de horas de búsqueda, el teléfono sonó. El papá de Úrsula contestó,
pero nadie decía nada del otro lado de la línea. Después de algunos segundos, empezó a sonar una música. Luego, la llamada se cortó. El papá de Úrsula reconoció la canción. Era un jingle que pasaban en una estación de radio local. La familia llamó a la policía de inmediato y a partir de ese momento, todas las llamadas recibidas en la casa empezaron a ser grabadas y también rastreadas, con la esperanza, claro, de que quien estuviera haciendo eso ofreciera nuevas pistas sobre el paradero de Úrsula. En las horas siguientes se recibieron 3 llamadas más con el mismo patrón: silencio y luego un jingle comercial. Hasta entonces, la policía no tenía idea de lo que estaba pasando, no sabía si estaba tratando con una desaparición, con algún maníaco o con un crimen. Esa carta respondió esa pregunta. Al día siguiente, 18 de septiembre, poco después del mediodía, llegó el correo a su casa. Además de las cartas habituales, había un sobre dirigido al papá de Úrsula marcado como urgente. Dentro había una carta escrita con letras recortadas de varios periódicos y revistas que parecía haber sido armada a toda prisa. Eso, por supuesto, llamó la atención de todos los involucrados en el caso. Al leer esa carta, el papá de Úrsula simplemente se cayó al suelo. Secuestramos a su hija. Si quiere verla con vida de nuevo, deberá pagar 2 millones de marcos alemanes como rescate. Quienquiera que estuviera con Úrsula había planeado todo para que la carta fuera entregada ese día. La carta también hablaba sobre las llamadas extrañas que la familia recibió y les indicaba que, en la próxima llamada, después de que sonara el jingle, debían confirmar que iban a pagar la cantidad solicitada. El fragmento decía lo siguiente: solo di si vas a pagar o no, si vas a llamar a la policía o no vas a pagar, vamos a matar a tu hija. Desafortunadamente, las llamadas comenzaron incluso antes de que la familia recibiera la carta, cuando la policía ya había sido informada. Los Herman no tenían muchos recursos. Aunque vivían en una zona acomodada, esto se debía al hecho de que la casa había sido construida muchas décadas atrás. Aún así, hicieron todo lo posible para reunir el dinero del rescate, recibiendo ayuda de vecinos y amigos, quienes donaban sumas de dinero. Esto les aseguró a los Herman que podrían pagarles a los secuestradores, a los criminales. Cuando el teléfono sonó más tarde ese día, la madre de Úrsula contestó y dijo que el rescate sería pagado. Ella también pidió una prueba de vida, ya que quería asegurarse de que su hija estuviera bien. Ella suplicó diciendo: habla conmigo, di algo sobre Úrsula. Pero enseguida la llamada se cortó. Unos días después, un lunes, el 21 de septiembre, 6 días después de la desaparición de Úrsula, llegó una segunda carta, con las mismas palabras recortadas que la primera. Esta vez, la carta era más específica sobre las exigencias. Quien tenía a Úrsula exigió que el rescate fuera pagado en una maleta con billetes de 100 marcos dentro de ella. La carta no indicaba un lugar de entrega, pero exigía que el padre de Úrsula siguiera solo por la carretera y que estuviera en su auto. Y no debía superar los 90 kilómetros por hora. Las exigencias eran demasiado específicas para un crimen de este tipo. La familia aceptó y esperó más instrucciones sobre cuándo y dónde debían encontrarse, pero no llegó ninguna otra carta ni llamada telefónica después de eso. 2 semanas después de la primera llamada telefónica, no había más instrucciones de los secuestradores y la familia Herman empezaba a perder la esperanza. Si fue una broma cruel o una negociación legítima de rescate, no se sabe, pero esa fue la principal pista que la investigación siguió durante semanas. El bosque fue registrado una vez más por la policía armada con una fuerza de más de 100 hombres buscando a pie, además de 10 perros rastreadores. El área de búsqueda fue dividida, asegurando que esta vez ninguna pista fuera pasada por alto. La nueva búsqueda duró 4 días agotadores, hasta el domingo 4 de octubre, es decir, 19 días después de la desaparición de Úrsula. En el último día, cerca de las 9:30 de la mañana, un policía gritó que encontró algo. A 800 metros del camino alrededor del lago Ammersee, había un pequeño claro escondido entre algunos árboles. Un policía empujó el suelo con una vara y golpeó algo sólido. Después de escuchar los gritos, otros policías se amontonaron en el claro, donde encontraron una capa de barro debajo de una manta que estaba sobre una gran tabla de madera. Cuando removieron eso,
encontraron una placa que parecía ser la tapa de una pequeña caja verde que estaba enterrada ahí en el suelo. La caja tenía algo así como 72 centímetros por 60 centímetros y estaba cerrada con 7 tornillos. Los policías ya sabían que estaban a punto de encontrar algo terrible, pero nada los preparó para lo que vieron a continuación. Los policías usaron una pala para intentar abrir lo que habían encontrado y al levantar la tapa, el olor a muerte invadió el lugar. Al mirar dentro de esa caja vieron algo que los perturbaría durante muchos años, tal vez por el resto de sus vidas. Dentro de esa pequeña caja estaba el cuerpo sin vida de Ursula Herrmann, de apenas 10 años de edad, y había sido abandonada ahí hacía varios días. 2 detectives fueron enviados para dar la noticia a los padres de Úrsula en su casa. Eso estaba cerca, se podía ir caminando. Mientras que la madre de la chica estaba demasiado asustada para hacer cualquier pregunta, el padre preguntaba repetidamente: ¿Mi hija fue torturada antes de morir? Cuando se realizó la autopsia, el médico forense concluyó que Úrsula no había sido torturada. De hecho, no había ninguna señal de lucha en su cuerpo, lo que llevó a los investigadores a creer que ella había sido drogada antes de ser colocada dentro de esa caja, aún con vida. Es decir, Úrsula había muerto por falta de oxígeno apenas 30 minutos después de ser colocada en esa caja. Ella no murió durante el secuestro, ella murió esperando ser rescatada. La caja fue examinada y quedó claro que quien secuestró a Úrsula realmente tenía la intención de mantenerla viva para asegurar un rescate. Allí dentro, los investigadores encontraron un pequeño asiento que también servía como inodoro. También había un estante, 3 botellas de agua, 12 latas de refresco, galletas, chicle, chocolate y una gran variedad de libros. Y también una radio sintonizada en esa emisora local donde sonaba el jingle, ese mismo jingle que sus padres escucharon desesperados muchas veces. Sin lugar a dudas, ese secuestro ya estaba planeado desde hacía algún tiempo. La caja subterránea también tenía una luz y tubos que subían hasta la superficie. Pero lo que el secuestrador no entendió fue cómo funcionaba la ventilación adecuada. El aire simplemente no circulaba de la manera en que ese asesino sádico imaginó. Úrsula murió antes incluso de despertar. Los investigadores creían que, una vez que los padres de Úrsula aceptaron pagar el rescate, el secuestrador regresó al claro para asegurarse de que ella todavía estuviera viva y lista para ser intercambiada por el dinero. Cuando bajaron, se dieron cuenta de que el plan había salido terriblemente mal y que la niña estaba muerta. Es probable que por eso los padres de Úrsula no recibieron noticias de los secuestradores para acordar una hora, un lugar, una fecha para hacer ese intercambio. Al final, ya no tenían nada que intercambiar. Tras hallar el cuerpo de Úrsula, la policía, desesperada por pistas, ofreció una recompensa de 30.000 marcos alemanes por información sobre el responsable del crimen. La comisaría fue inundada de pistas y aunque todas fueron verificadas, no llevaban a ningún lado. Sin embargo, muchas denuncias anónimas llevaron a los policías a Werner Masurik, un mecánico local conocido como el Gigante Barbudo. Werner vivía con su esposa y 2 hijos a poco más de 200 metros de la casa de la familia Herrmann. Se descubrió que él tenía serios problemas financieros y muchas deudas. Werner fue interrogado por la policía una semana después de que el cuerpo de Úrsula fue descubierto, y al principio no pudo proporcionar a los investigadores su paradero el día en que Úrsula desapareció. Un día después de ser interrogado por primera vez, le dijo a la policía que estaba en casa con su esposa y algunos amigos, jugando. Registraron la casa y el taller de Werner, pero no hallaron nada que lo vinculara al crimen. Al examinar la caja de madera nuevamente, la policía logró obtener huellas dactilares que habían quedado en una cinta en el interior. Werner dio sus huellas para análisis, pero no hubo coincidencias. Pero eso no alivió las sospechas de la policía contra él. En febrero de 1982, Klaus Plafinger, un alcohólico, se acercó a la policía y confesó que había cavado un gran hoyo para Werner unos meses antes. La policía finalmente tenía una pista que podía seguir. Entonces le pidieron a Klaus que los llevara al lugar donde había cavado ese hoyo, esperando que los llevaran al lugar donde Úrsula fue encontrada. Claro, pero el hombre dijo que no se acordaba.
Más tarde, entonces, se descubrió que los investigadores no registraron la confesión de Klaus y él negó haberle dicho cualquier cosa a la policía después. Su exesposa también dijo más tarde que él era un tipo flojo y que nunca habría aceptado cavar un hoyo grande para nadie, ni siquiera pagando. El caso siguió siendo investigado hasta que poco a poco se enfrió y fue archivado en 2007. Pero incluso después de todo ese tiempo, con la presión de Miguel Hermann, el hermano de Úrsula, y los avances en la tecnología forense, la policía informó que reabrirá la investigación y decidió volver a examinar todas las pruebas encontradas en ese momento, descubriendo en los archivos polvorientos de la comisaría que varios cabellos recogidos en la caja no pertenecían a Úrsula. El material se llevó para prueba de ácido desoxirribonucleico con la esperanza de que se encontrara una coincidencia que pudiera acercarlos a la solución del caso, y afortunadamente se encontró una coincidencia. Especialistas señalaron que el cabello era de un joven de edad similar a Úrsula, con una precisión del 60%. Sin embargo, ese sospechoso no figuraba en la base de datos. Y debido a los costos de una investigación de ese nivel, la policía decidió hacer una pausa para recaudar fondos y continuar algún día. Desesperados por justicia, el hermano de Úrsula hizo una campaña y en pocos meses los detectives estaban nuevamente en el caso. Los policías, entonces, revisaron sus sospechas anteriores contra Werner Mazurek y la policía decidió ponerlo bajo vigilancia sin que él lo supiera, obviamente. La policía lo seguía a todas partes, había intervenido su casa y estaba escuchando sus llamadas. La policía también registró su casa y esta vez se encontró algo, una vieja grabadora que fue llevada para ser examinada. El especialista indicó que la grabadora pudo usarse para hacer las llamadas siniestras que recibía la familia Hermann durante el secuestro, y eso fue confirmado posteriormente. Entonces, la policía decidió que tenía pruebas circunstanciales suficientes para finalmente arrestar a Werner después de años sin respuestas. La policía necesitaba un culpable y para muchos ese culpable ya tenía nombre. Y así en febrero de 2009 comenzó el juicio en la ciudad de Augsburgo. Werner mantuvo su inocencia durante todo el proceso y leyó una declaración al tribunal de más de 20 páginas en la que, entre otras cosas, afirmó: sé que ciertamente no fui un buen ciudadano, a veces grosero, y muchas veces intentaron tratarme como una mala persona, pero no tengo nada que ver con este crimen. Sin embargo, incluso antes de que comenzara el juicio, ya estaba claro que la gente ya lo veía como culpable. Amigos, vecinos y todos los que lo conocían se volvieron en su contra. Todos tenían historias que contar sobre Werner, relatando incidentes y comportamientos extraños incluso antes del secuestro de Úrsula. Su perfil psicológico, combinado con la justificación que dieron los fiscales para el crimen y también con la tesis de que necesitaba el dinero del rescate para pagar sus deudas, fue decisivo para la condena, incluso con la poca evidencia física que realmente había en su contra. La fiscalía usó la confesión que Klaus Plafinger dio años atrás, esa confesión sobre cavar un hoyo y todo eso, esa confesión que fue hecha y que su exesposa alegó que él no haría porque era flojo. Pero, esencialmente, el juicio terminó antes de siquiera comenzar y Werner Mazurek fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Úrsula Hermann. Pero ese no es el final de la historia. En un giro en el caso, Werner Mazurek tuvo un fuerte defensor que creía que él era inocente. Miguel Hermann, así es, el mismo, el hermano de Úrsula. Miguel señaló numerosas fallas en la teoría de la fiscalía. Fue capaz de sembrar dudas sobre las pruebas de la grabadora y argumentó que la confesión de Klaus no debería haber sido utilizada. Para reexaminar el caso en la corte, Miguel Hermann elaboró un plan. En 2013, él presentó una demanda civil reclamando casi 20.000 marcos por problemas de salud relacionados con el estrés del asesinato de su hermana y también por el juicio posterior. Eso significaba que Werner podría ir a la corte una vez más y luchar contra el crimen por el cual él seguía insistiendo que era inocente. Todo esto como parte del plan de Miguel. Y así, el caso fue nuevamente a juicio y esta vez Miguel no fue el único en apoyar a Werner. Un renombrado físico retirado llamado Bernardo Haider también sintió que la afirmación del experto en sonido no tenía sentido y fue a testificar a favor de Werner.
Otra partidaria era Bárbara Sipser, una experta en escritura, que analizó las dos cartas de rescate y concluyó que el secuestrador tenía que ser un extranjero, pues las cartas no fueron escritas con una gramática lo suficientemente correcta como para haber venido de un residente local. Sin embargo, después de 2 años en la corte, las esperanzas de ver a Werner Mazurik como un hombre libre se vieron frustradas. El tribunal le concedió a Michael una indemnización de 7.000 marcos, lo que significaba que el juez estuvo de acuerdo con el veredicto de culpabilidad original y Werner debía permanecer en prisión. Pero el caso aún no termina ahí. En marzo de 2021, una confesión anónima fue enviada a un periodista de un periódico alemán. En la confesión se alegó que un estudiante de preparatoria y sus amigos habían cometido el crimen. No hubo más cartas ni comunicaciones y la policía no pudo seguir la pista. Resultado, Werner Mazurik pasará el resto de su vida en prisión. Pero décadas después, con pruebas cuestionadas, confesiones dudosas y una posible coincidencia de ácido desoxirribonucleico ignorada, quedan muchos cabos sueltos. Una pregunta sigue sin respuesta. ¿Realmente se hizo justicia en el caso de Ursula Herrmann? Caso complejo, ¿verdad, amigos? Muy complejo, muchos cabos sueltos. Y hay un elemento aquí, esta parte del ácido desoxirribonucleico, que suena un poco confusa, ¿no? Que puede confundir a las personas. Que años después se evaluó que se encontraron ahí cabellos que resultaron ser posiblemente masculinos, con un 60% de probabilidad, etc. Posiblemente de una persona del sexo masculino, de la misma edad que Úrsula. Entonces ustedes se quedaron con la sensación de que ese lugar ya podría haber sido un lugar de cautiverio, de tortura o lo que sea de otro niño. No se mencionó en ningún lugar. Pero ¿será que existe otro caso relacionado, verdad? Entonces, ¿será que un asesino, un perverso, un criminal secuestrador en serie de repente? Sí. Y ahí creo que refuerza aún más la pregunta, ¿será que se hizo justicia por Úrsula? ¿Será que arrestaron a la persona correcta? Caso confuso, ¿verdad? Complicado y complejo, pero que tiene una tónica lamentable. No sé si existen otros casos relacionados. Pero Úrsula perdió la vida de una manera extremadamente angustiante, cruel, y dejó este mundo con apenas 10 años de edad. Mira, cada vez que edito un video aparecen muchos añadidos, ¿verdad? Encontré un sitio aquí en alemán de una escritora donde ella da algunos detalles que yo no conté aquí durante el caso, por ejemplo. El primero, tal vez el más importante, es que en 2023 Werner fue liberado de la prisión sobre las investigaciones de la época del crimen en 1981 y 1982, cuando ocurrió el hecho. Se dice que también había un policía siendo investigado en esa época, un posible autor, pero eso fue archivado por una persona influyente en ese entonces. En fin, y después, años después, Werner volvió a estar al frente de la investigación y terminó siendo arrestado. Justamente por ese grabador del que les hablé. Esta escritora, dueña de este sitio, dice que escribió un libro sobre la vida de Werner titulado Encarcelado. Ella dice que él compró ese grabador años después del crimen. Como la investigación se detuvo y el contexto se enfrió, cuando volvió, eso terminó siendo su ruina, ese grabador que compró. Después, la policía intentó encontrar al vendedor, pero obviamente no lo encontró. Como dice la propia escritora, ¿quién se va a presentar ante la policía como el vendedor de una grabadora que está siendo investigada en un caso de asesinato, verdad? Otro punto aquí que tal vez ya mencioné, pero vale la pena reforzar, es que el hermano de Úrsula nunca creyó que fue Werner, porque él cree que el crimen no fue cometido por una sola persona. Él piensa que este crimen fue planeado por varias personas. Y entonces, la historia interesante que fue divulgada por esta escritora es que durante la prisión de Werner, él terminó conociendo a lo que ella llama un prominente empresario. El nombre no fue revelado, obviamente. Ese hombre estaría preso por evasión fiscal, fíjate nada más. Él dijo, él le habría dicho a Werner con mucha convicción lo siguiente: yo sé que tú no hiciste eso. Cuando salió a la luz esta historia, la gente se preguntó, ¿cómo sabe este tipo eso con tanta convicción? Cuando Werner salió de prisión fue el 7 de junio de 2023. Él recibió de una manera muy insólita, el mismo día que salió de la cárcel, una carta anónima. El asunto es bizarro.
una carta anónima con dos direcciones de personas y esas personas estarían... Después se verificó que estaban directamente relacionadas con ese empresario prominente que había sido arrestado con él por evasión de impuestos. Y aquí viene la parte más importante. Quizás la parte más insólita. El hijo de ese empresario aparece en las investigaciones privadas del hermano de Úrsula. Resumen de la ópera. Werner está libre ahora, bastante debilitado, usa silla de ruedas y lleva una vida normal dentro de lo posible. Con todo eso que pasó, porque si el tipo es realmente inocente, es una destrucción irreparable, ¿no? Ya está viejito ahora, en fin. Y entonces la pregunta que se hace es la de siempre, ¿no? ¿Será que quien está en libertad ahí pudo haber cometido el crimen contra Úrsula, verdad? En fin, amigos, un caso bastante complicado, ¿verdad? Totalmente misterioso, pero con la sensación de que la pobre Úrsula pagó. Pero agradezco tu audiencia y quiero tu opinión sobre esto aquí en los comentarios. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.